Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer una vez más estar acá en APRESID y sobre todo acompañado de dos colegas que ahora les voy a presentar. Aquí a mi derecha está Marco Fava Neves. Marco es profesor de distintos posgrados y maestrías en la Universidad de San Pablo. Es un experto en agronegocios en Brasil. También ha dictado muchísimas clases y ha realizado muchísimas investigaciones aquí en Argentina. Es profesor asociado también de la Facultad de Agronomía, del programa de agronegocios de la UBA. Se especializa en planificación y gestión estratégica y ha publicado innumerable cantidad de documentos, de investigación, paper y artículos en distintas revistas sobre la problemática del comercio de alimentos, la oferta y demanda internacional. A mi izquierda está Enrique Mantilla. Enrique realmente tiene una enorme experiencia en materia de comercio exterior. Es el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina desde hace varios años. Ha lidiado con este objetivo y este anhelo histórico de la Argentina de seguir creciendo con sus exportaciones y tener más acceso al mercado, con lo cual tiene enorme experiencia. También es presidente del Consejo de Comercio Exterior del Mercosur, es miembro del directorio de la Casa de Altos Estudios de la Bolsa de Comercio y es abogado especializado en estrategia comercial internacional. Vamos a hacer un intercambio de opinión y conocimientos sobre la temática de la bioeconomía en materia de los acuerdos comerciales entre oferta y demanda, básicamente las negociaciones internacionales de acceso a mercado. Algo extremadamente valioso para la Argentina y para el Mercosur, dado que somos una de las pocas regiones del mundo superavitaria de alimentos. De hecho, hoy a nivel mundial, de alrededor de 170 países del mundo, 11 países únicamente son superavitarios, de los cuales 4 se encuentran en la región. Es decir, que el Mercosur hoy es, sin lugar a duda, la estrella del futuro en materia de aprovisionamiento de alimentos. Ahora bien, tenemos varios desafíos y vamos a tomarnos los primeros minutos para analizar un poco la forma de enfrentar esos desafíos y luego empezar un intercambio que vamos a abrir finalmente a que todos ustedes también participen del mismo. Para poder entender los desafíos y las oportunidades, la mejor forma de enfocarnos en ellos y analizarlos es ver de qué manera los países buscan alianzas estratégicas de acceso a mercado. Entendiendo el acceso a mercado como la reducción de los aranceles de importación, de las barreras sanitarias, fitosanitarias, de los problemas de las normas técnicas, la propiedad intelectual, etc. De esa manera, los países han conceptualizado al acceso a mercado, a las negociaciones, como acuerdos de libre comercio o acuerdos de negociaciones comerciales. Por lo tanto, para ver un poco cómo está el mundo, tomamos un dato y el primer dato que tomamos es cuántos acuerdos hoy, hasta el día de la fecha, han sido firmados entre los distintos países del mundo para reducir estas barreras del comercio y generar nuevas oportunidades de exportaciones. Y cuando hablamos de esto, hablamos de exportaciones particularmente de distintos tipos de alimentos, ya sean materias primas, cereales, oleaginosas, derivados, productos de la carne, lácteos, hasta productos elaborados. Por supuesto también bienes industriales y servicios, pero en nuestro caso vamos a enfocarnos únicamente en este rubro agropecuario o agroindustrial. Y en ese sentido encontramos que la Organización Mundial de Comercio, que es el ámbito natural donde participan todos los países del mundo, que deben notificar sus acuerdos, tenemos un total de 409 acuerdos. Particularmente la mayor cantidad de acuerdos se concentran en lo que se denominan acuerdos de libre comercio o acuerdos de integración económica. Básicamente los acuerdos de libre comercio implica reducir o eliminar aranceles entre varios países, puede ser 2 o más, una región como el Mercosur en sí misma o con otra región o con un grupo de países, y lograr una creación de comercio, la posibilidad también de desvío, es decir, oportunidades comerciales nuevas. La unión aduanera es mucho más compleja y ya implica una cesión de soberanía nacional para que haya un ente propio que pueda establecer las condiciones y regularlos, como es particularmente el caso de la Unión Europea. Así que fíjense que el mundo ha hecho un gran esfuerzo, no en acuerdos de unión aduanera, pero sí en acuerdos de
integración económica y de libre comercio. Ahora bien, ¿qué países lideran esto? ¿Dónde está la Argentina en los últimos 15, 20 años en este tema? ¿Y cuántos acuerdos tenemos registrados? ¿Y cuáles son los países más activos que en los últimos años han promovido este tipo de acuerdos? La Unión Europea, básicamente, no solo por su fusión interna, sino por la cantidad de acuerdos que ha hecho a nivel internacional. Chile, todos siempre reconocemos la capacidad negociadora de Chile. Si bien tiene algunas virtudes, que es un país pequeño, su capacidad de producción generalmente no deteriora el acceso a la capacidad de producción de un país importador a la hora de firmar un acuerdo, pero Chile tiene evidentemente una clara vocación exportadora y de producir este tipo de acuerdos comerciales. Perú, la India y países que uno supone extremadamente cerrados, como puede ser la India, como puede ser China, tienen 12 acuerdos de libre comercio hasta el día de la fecha. La Argentina registra 4 casos, al igual que 2 o 3 países del mundo. Es decir, nosotros estamos en el último grupo de esta lista de países en materia de negociaciones comerciales internacionales. ¿Cuáles son las negociaciones que se han llevado en los últimos años? La Argentina forma parte del Mercosur e inevitablemente las negociaciones se hacen con el Mercosur. Y es ahí que traigo una lista que revela la vocación del Mercosur de trabajar fuertemente en la región. La accesión o el ingreso de Venezuela, el reciente ingreso de Bolivia, los acuerdos con la comunidad andina, con Perú, con Chile, y nos demuestra también, por otro lado, que hay muy pocos acuerdos internacionales suscritos o en negociación con aquellas economías más dinámicas o de los países emergentes en los últimos años. Únicamente ahí aparece India, pero es un acuerdo muy limitado, con una cantidad muy reducida de productos. Y finalmente está Sudáfrica o la región sudafricana, denominada SACU, que también es un acuerdo bastante limitado en términos de cantidad de productos y reducción de aranceles. ¿A dónde va el mundo? El mundo está en lo que se denominan los megacuerdos. Los megacuerdos implican que una gran cantidad de países de determinadas regiones están tratando de abrir sus fronteras para esos productos. En los próximos años vamos a ver un efecto muy importante de creación de comercio entre los países que puedan suscribir estos megacuerdos. Ahora bien, ¿cuántos acuerdos tenemos en este momento de negociación? 63 acuerdos en este momento se están negociando a nivel internacional. ¿Cuántos de estos acuerdos participamos activamente? En ninguno de los mismos. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo? Nos estamos perdiendo 820 millones de habitantes, por ejemplo, en el acuerdo transatlántico. Nos estamos perdiendo 800 millones más y 3.400 en el acuerdo asiático. Es decir, estamos perdiendo grandes oportunidades de acceso, de fomento y de incremento de nuestras exportaciones. Ahora bien, ¿el Mercosur se ha quedado inactivo o cuál es la agenda del Mercosur? Y el Mercosur ha trabajado en búsqueda de nuevos acuerdos internacionales. ¿Cuál es esta agenda del Mercosur? El Mercosur ha trabajado con el Líbano, con Túnez y con Jordania. En los últimos 3 años, todo el esfuerzo negociador ha sido sobre estos 3 mercados, que evidentemente hay algún experto, que no somos nosotros, que pudo haber identificado un enorme potencial de crecimiento económico y de necesidad de importación en estos países por los cuales se han transformado en la agenda más relevante de las negociaciones internacionales. Ahora bien, uno tomando un simple cálculo, fíjense México y Chile, y la Argentina en celeste, Chile en rojo y México en verde, la firma de acuerdos, qué oportunidades de crecimiento o competitividad genera. Y claramente vemos cómo a mayor firmas de acuerdos comerciales, mayor crecimiento de la competitividad, mayor crecimiento de las condiciones de bienestar general, de promoción de exportaciones, de valor agregado, etc. Esto nos revela la necesidad de reformular un poco la agenda del Mercosur. Y ahora, justamente, vamos a empezar a abrir nuestro juego
y conversar entre nosotros sobre esta temática. En primer lugar, me gustaría hablar con Marcos y preguntarle, Marcos, ¿cuál es la demanda mundial de alimentos que tenemos y qué oferta tiene el Mercosur para dar respuesta a esa demanda? ¿En dónde estamos ubicados actualmente y qué potencial tenemos? Bom, primeiramente, está listo aqui? Primeiramente, graças a la gente de Apreci e felicitações por tanta gente no congresso com uma organização impressionante. E graças também a Gustavo por la abertura e las informações que nos são buenas a nosotros. Estamos de fuera de lo que se pasa en el mundo con las posibilidades de desarrollo y abertura de mercados para lo que ustedes productores están haciendo en nuestros países. Yo pienso que las informaciones que tengo a pasar a usted acá son muy buenas. Continuamos con mucha suerte de estar vivos y trabajando en la agricultura como tivemos nosotros en los últimos 20 años. Una revolución porque pasó en nuestros países y tengo la más absoluta información que estoy hablando acá con la gente que sustenta el desarrollo de Argentina, como es lo mismo en Brasil. En Brasil pasamos de una exportación en 2000 de 20 mil millones de dólares para en 2013 100 mil millones de dólares solamente de los productos alimentarios de la agricultura. Es impresionante el desarrollo que esto trajo a nuestro país, pero no es mucho. Brasil exporta 100 mil millones de dólares y solamente los Estados Unidos, ¿usted sabe cuánto compran los Estados Unidos por año de alimentos y productos de lo agronegocio? 120 mil millones de dólares. Entonces, mesmo con todo el desarrollo que tenemos en nuestros países con la gente del campo, hay mucho más oportunidad, mesmo hablando de los países que son desarrollados. Cuando vamos al mundo que está en desarrollo, las oportunidades son mucho más amplias. Las informaciones que India, por ejemplo, la población de India crece 2 millones de habitantes por mes. ¿Dónde van a producir la alimentación para toda esta gente? Entonces, esa temática ya tivemos chance de hablar acá en el día de hoy, en el día de ayer, y continúan las buenas proyecciones para el crecimiento de la población, 9 mil millones de personas en 2050, y la nueva que salió en la última semana, 11.2 mil millones de personas en 2100. Y nosotros, nuestros países van a ser chicos, perto de las poblaciones que terán países como Pakistán, como Nigeria, como Indonesia y otros que son los principales mercados cuando hablamos en más largo plazo. No solamente el crecimiento, pero la cantidad de gente que va todo el año del campo para la ciudad, estimado en como 90, 100 millones de personas, con cambios alimentarios, los programas gubernamentales de distribución de los ingresos para la población, comprar los alimentos, todos los programas de bioutilización de los productos que vienen de las haciendas, como vimos nuestro profesor de Wageningen acá, la chance que tenemos en la biomasa, en lo biodiesel, lo bioetanol, la bioelectricidad y todo que viene. Entonces, lo que se abre de oportunidad para nuestros países en un mundo en desarrollo, un mundo mucho mayor, es impresionante. Entonces, yo soy un optimista en la agricultura de Mercosur porque no soy yo que estoy hablando con usted. Me gustan mucho las informaciones que vienen de FAO, de la ONU, de la UNCTAD, de los economistas que no son nuestros, son europeos y americanos. Y cuando miran las proyecciones de consumo en el mundo y quién serán los países que van a vender la comida del mundo, está siempre América do Sul y Mercosur en primera posición. Tenemos chance, de acuerdo con los últimos números de la FAO, de un incremento en nuestras exportaciones de 10 mil millones de dólares solamente hasta el periodo de 2024. Imagina la importancia para Brasil y Argentina de esta cantidad de ingresos entrando en nuestros países y promoviendo lo que más necesitamos hacer ahora, que es la generación de renta. No mucho más la distribución de la renta, porque cuando se distribuye la renta sin generación de la renta, no hay más renta para distribuir. Eso es lo que pasó en Brasil.
Tenemos que tener un objetivo central, generación de renta. Y la agricultura es lo más, probablemente la única oportunidad que está abierta a nuestra sociedad de generación de renta en los próximos años. Es la única que tenemos. Pero lo que me preocupa es que somos competitivos, pero en los últimos años, ese es el último comentario, pasamos por un incremento de los costos de producción muy complejos en nuestros países. Y hablo acá con mucho más experiencia de Brasil do que en Argentina. En Brasil está prácticamente imposible hoy los costos que tenemos de los trabajadores, de la baja productividad y de una legislación del trabajo completamente ultrapassada, en los años 50. Los costos ambientales, con restricciones cada vez más altas para los agricultores de Brasil, con uno de los códigos forestales más restrictos del mundo que tenemos hoy en práctica en Brasil. Los costos que no se hablan mucho, pero los costos de los crímenes, de los robos de cargas, robo de productos químicos que está haciendo los costos de los seguros impresionantes en nuestro país. Hablando con los productores, es muy común las haciendas que tienen robo, se lleva todo, y con la falencia institucional para combate a la gente que no quiere trabajar y quiere vivir a la renta de los trabajos de los otros. Estos son solamente algunos de los problemas de logística que tenemos nosotros, de lidar con la burocracia del gobierno, y en el caso de Brasil, con 3 estructuras sobrepuestas: la estructura federal, la estructura de Estado y la estructura de la ciudad, y los costos impresionantes. 42,5% del PIB de Brasil va para los impuestos. 42% de toda la renta gerada por los productores, por las cadenas productivas, va para los impuestos, para sustentar un Estado que es cada vez mayor, cada vez menos eficiente y lamentablemente en Brasil cada vez más corrupto. Una corrupción impresionante, como ustedes están viendo todo el día en la prensa, lo que se pasó con nuestra compañía de petróleo y lo que se pasó con las compañías eléctricas y otros. Entonces, la cantidad de puntos que tenemos nosotros para hacer en la parte de los costos de producción, para permitir a nuestros productores que sean más competitivos en este escenario de precios de las commodities más flat, menos altos do que fueron en los últimos años, es muy grande. Pero esto no me tira el ánimo, porque la posibilidad está en nuestros países, no hay duda. Y yo pienso que si tengo que dejar una mensaje principal acá, antes de pasar para los comentarios de Enrique, es que nuestro desafío principal es la generación de la renta. 2. La agricultura y la producción de comida, de alimentos, es la mejor oportunidad que tiene abierta a nuestra sociedad, porque ellos necesitan, ya está dado, ya está listo por las publicaciones, no hay más discusión de los desarrollos del mundo, la necesidad de comprar la comida de Brasil. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que tener una visión principal, lo que llamo acá, estas notas que yo fiz para participación en este panel, voy a terminar ahora y dejar a disposición de ustedes, hay una serie de puntos, pero lo que necesitamos son las estrategias públicas y privadas de inserción de nuestros países en las cadenas productivas globales. Nuestros países son muy cerrados. Necesitamos de más abertura, más acuerdos comerciales para una definitiva inserción de Brasil, de Argentina, Uruguay, Paraguay, en las cadenas productivas globales. Esto significa traer productos, importaciones, generar valor y exportar productos con mucho más libertad. Entonces, esa es una decisión que tienen que tomar nuestros países, porque no hay solamente ganadores. Nosotros estamos muy vagarosos en los acuerdos comerciales, porque hay sectores con mucha fuerza política que pierden en nuestros países con los acuerdos comerciales. Yo no tengo dudas que la sociedad brasileña gana, la sociedad argentina gana con acuerdos comerciales, porque
lo que el mundo más precisa somos nosotros los productores. Pero hay que tener negociación con los sectores que pierden. Y la grande duda es hasta cuándo la protección va a ser dada y con esto sacamos competitividad en nuestros países para sectores que no tienen condiciones, mesmo con la reducción de costos de producción en nuestros países, no tiene condiciones de competir globalmente. Y la agricultura subsidia la incompetencia de muchos sectores, cerrando nuestros países por una supuesta protección de los empleos y de la renta que ya se mostró en Brasil completamente equivocada en los últimos años. Gracias. Marcos, muchísimas gracias. Contundentes tus comentarios. Ahora, Enrique, me gustaría preguntarte otra cosa, que es, a ver si esto nos permite avanzar, que es, ¿qué debemos hacer para poder dar respuesta a estos desafíos? Para poder dar respuesta a estos escenarios internacionales, a este enorme crecimiento de la demanda mundial y a esta gran oportunidad que tenemos. Teniendo en cuenta tu experiencia de todos estos años, participando activamente como sector privado en estas negociaciones, viendo y sufriendo al Mercosur de cerca, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué oportunidades deberíamos, qué cambios o cómo enfrentar los próximos años? Bueno, muchísimas gracias. APRESID para mí es un sector de élite en la Argentina y una institución de la cual estoy profundamente orgulloso de que exista y es parte de la construcción del futuro del país. Así que estar aquí presente, además con dos destacadísimos panelistas y académicos, es también un honor adicional. La verdad es que yo haría dos planos, porque un plano es la Argentina, pero otro plano es el Mercosur, ¿no? Teniendo en cuenta que la Argentina negocia en el Mercosur, ¿no? En la Argentina tenemos un problema, por así decirlo en este momento, que llamaríamos cultural, en el sentido de que, a pesar de que se sabe que la elasticidad de las importaciones al crecimiento de la Argentina es muy superior al de las exportaciones, y si uno no levanta las exportaciones, termina en un cuello de botella que afecta el crecimiento, y pasa lo mismo en Brasil y en otros países latinoamericanos, digamos. Es una cuestión estructural de toda Latinoamérica en general, ¿no? A pesar de eso, nosotros entre 2003 y 2013, las exportaciones crecieron 177%. Pero cuando vamos a distinguir entre precio y cantidad, fue 11% de cantidad y 89% de precio. Esa sensación favorable de los precios hizo olvidar la restricción inicial que tiene que ver con la estructura productiva. Entonces, digamos, las políticas para llevar la frontera productiva en todo el sector agropecuario no se tenían en cuenta, porque al fin y al cabo dicen, bueno, los alimentos están en el mundo, los van a comprar, hagamos lo que hagamos, total la demanda está, no hay que preocuparse demasiado, los precios están muy buenos, aprovechemos la renta, pero al aprovechar la renta, ¿qué pasa? Al tomar esa renta, la estructura ineficiente fiscal básicamente, hay otros sectores, ¿no? Se apropia la renta cuando el tema logístico tampoco anda bien, digamos, es más complicado, pero vamos al tema fiscal. Lo que hace es bajarle el nivel de tecnología al sector. Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, si yo tengo 95% de preñez, 90% de destete, digamos, todo eso hay que invertir. Si yo le doy un permiso para poder exportar, no exportar, destruyo todo el sistema, ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos importantes es el punto cultural, que en la bonanza de los precios se olvidó de lo básico. Entonces, la primera cuestión es que hay que retornar a los elementos básicos, que es, sin aumento constante de la productividad, la Argentina, el Mercosur, cualquiera, tiene un crecimiento mediocre, porque tiene un cuello de botella en la generación de divisas que son esenciales. Alterar esa relación entre importaciones y exportaciones es un elemento esencial. Dicho esto, digo, también hay problemas de tipo teórico, porque yo entiendo que una persona o algunos economistas y demás
sean heterodoxos o poco heterodoxos y demás. Sin embargo, me voy a permitir leer una cita de Keynes, que no se puede decir que es un ortodoxo, ¿cierto? Keynes en su teoría general decía: una política de restricciones comerciales es un instrumento alevoso para conseguir un fin ostensible, ya que el interés privado, la incompetencia administrativa y la dificultad intrínseca de la tarea puede desviar hasta producir resultados directamente contrarios a los propuestos. Esta definición de Keynes es de los años 30, digamos, ¿no? Y no es una ortodoxo Keynes. Entonces digo, también hay un problema de que pese a que hay claras advertencias teóricas que una política de comercio administrado, que empezó en el 2006 con los ROE para las carnes, ¿no? ROE rojo, y después se fue intensificando y en el 2011 ya fue absoluta, no va a producir resultados. Y está dicho de los años 30, no es algo nuevo, digamos, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema también conceptual, que es la falta de adecuado debate, digamos, en Argentina respecto del tema. Ahora bien, cuando nos ponemos en el Mercosur, vemos que una propuesta que es un acuerdo de la LADI hace 18, donde la automotriz no está en el Mercosur porque es hace 14, que está arriba, es otro mecanismo, digamos. El ACE 18 del Mercosur era un acuerdo comercial, básicamente, y tenía un programa que requeriría coordinación macroeconómica, imposible, digamos, un sistema normativo fuerte defendido por los estados y exigido por los estados entre sí para poder imponerlo. Y tomando el caso de las de JAI en Argentina, fíjense que cuando Lula hablaba de paciencia estratégica, en su momento, dijo, bueno, cada cual hace lo que quiere, en todo caso que reclame Japón, Unión Europea, Estados Unidos sobre las de JAI. Acá en el Mercosur no tiene importancia. Hay paciencia estratégica. ¿Todo esto por qué? Porque, como habíamos visto, los precios de los commodities se ven disparados y todo les andaba bastante bien el tema sin necesidad del comercio interregional y sin la promesa esencial que era, tengo una protección alta en el Mercosur para atraer inversiones. Atraigo inversiones porque hoy escala en la industria y desarrolla una industria competitiva a nivel internacional. O sea, la promesa del Mercosur no se cumplió, siguió fraccionada. Para peor, aun cuando uno dentro de la LADI tenía posibilidad de tener 0 por 0 arancel con Venezuela o con Bolivia, se los incorpora al Mercosur en el sistema de decisiones y en el sistema de veto. Entonces, el Mercosur hoy en día, cuando dice vamos a negociar con la Unión Europea, ¿quién negocia con la Unión Europea en el Mercosur? Venezuela no está. Los europeos, cuando se acercan, dicen, bueno, ustedes tienen una resolución número 54 del 2004 que dice que si yo importo en Uruguay, fracciono y reexporto a todos los otros países, pago solamente una vez al arancel y ustedes se reparten la renta aduanera, inexistente. Todo eso es inexistente. Entonces yo digo, del Mercosur para negociar hacia afuera, negoció servicios con Chile ahora, pero 4 listas separadas, como si fuera un país cada uno, y es servicio, que es cosa distinta. Entonces, la capacidad negociadora del Mercosur como estructura institucional y política sería para mí el primer problema a arreglar. O sea, tenemos un problema local a arreglar, para hacerlo coherente, y un problema fuera de lo local, para negociar con la Unión Europea, que tenemos que arreglar, si no, no vamos a avanzar, digamos. Eso yo creo, soy medio pesimista, digamos, que podemos avanzar por más que hay una especie de hipocresía constructiva, todo el mundo trata de ser constructivo, pero, digamos, hay cosas muy básicas que no están solucionadas. Por ejemplo, si quieren poner una medida antisubsidios en el Mercosur, ¿cómo se mide el mercado en el cual está dañado? ¿Quién la va a aplicar? ¿Con qué mecanismo? Nada de eso existe. Entonces, estamos asistiendo ahora a una especie de hipocresía constructiva, pero cuando uno ve en la práctica dónde está la solidez institucional para ser una herramienta fuerte, para negociar con mercados tan importantes como Tunisia, Jordania y el Líbano. Es ambicioso, ¿no es cierto? Una cosa ambiciosa que uno está viendo los liderazgos bien enfocados, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, muchachos, me parece que acá tenemos que hacer una especie de reflexión un poquito más profunda, y yo me alegro muchísimo las preguntas de Gustavo y las incisivas cuestiones que plantea nuestro querido académico de la Universidad de Sao Paulo,
porque nos lleva a decir, bueno, tratemos de empezar a ver las cosas tal cual son, con ojos nuevos, y veamos que el tema del sector agropecuario tiene mucha importancia porque además permite, por el volumen de divisas y la productividad que genera en la economía, cambiar todo el sistema de relaciones del stop-go, ¿no es cierto? Que es, no hay exportaciones suficientes, si crezco un punto en el PIB, ¿cuánto más tengo que importar de energía en Argentina? ¿Cuánto más de energía, cuánto más de industria, cuánto más? Y no me alcanzan los dólares, ¿no? Entonces digo, ese tema de cambio estructural que viene recomendando la CEPAL, en un mundo que cambió, el mundo que estaba hasta hace un año cambió. Si ustedes ven las curvas de precio del cobre, las pulseas del precio del petróleo, la curva del precio de la leche, de la tonelada, digamos, en la situación, y como mucho de eso está vinculado al ingreso petróleo, muy importante la variable petróleo, y el mercado de petróleo con el shale gas cambió las relaciones, puede ser que no venga un nuevo boom de precios. Y entonces es la productividad, el trabajo a largo plazo, el acceso a mercados. Y para cerrar, en el sector agropecuario o agrobusiness, tan importante como la variable precios en una negociación, y yo creo que es más hoy en día, es toda la variable sanitaria, fitosanitaria, certificaciones, y para todo eso uno no puede, digamos, no puede ser sustentable o efectivo si no es rentable. Y si no hace otra cosa. Ustedes ven, Brasil firmó un acuerdo ahora con Estados Unidos de convergencia normativa. Dice, no, a lo mejor no puedo por razones políticas hacer un acuerdo con Estados Unidos de precios, pero va a ser un acuerdo normativo, porque yo precio a lo mejor puedo bancármelo por mi productividad y el tema normativo es la verdadera barrera. El nuevo juego es, para mí, las barreras técnicas y las nuevas cuestiones vinculadas a eso es atraer inversiones para aumentar la productividad. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por tus comentarios y por los aportes. Creo que ahora podemos pasar a la parte de preguntas de ustedes que pueden dirigirnos. Creo que hay distintos mecanismos para hacerlo y posteriormente entonces podemos ir dándoles respuestas a las mismas. Marco, respecto al Mercosur, ¿cree que Brasil es un socio leal? ¿Cuál es la probabilidad que Argentina y Brasil tengan un real acuerdo entre ambos? Sí, como brasileño es un socio muy leal, muy bueno socio. Yo pienso que la parte de lo que yo diría en este debate que ahí está, en esta duda, es un poco o que nos dice Enrique, que los costos de transacción de nuestra estructura de los dos países como instrumento de negociación es muy elevado, ¿no? Necesitaríamos ver cómo bajar un poco los costos de transacción que existen entre los países y también hay mucha cosa en las trocas, en los cambios, en lo que se pasó que no fue bueno, como algún tipo de registro, alguna cosa que el producto ficou detenido en la frontera. Entonces, yo pienso que es ahora un momento de cambio muy importante en los dos países. Lo cambio en Argentina acá en octubre. En Brasil probablemente el cambio será antes de octubre. Hay una nueva oportunidad ahora de una nueva manera de pensar, pienso yo. Esa es la idea. Un acuerdo es absolutamente de grande importancia, es de fundamental importancia para la construcción de algo que dice Enrique también. Tenemos que tener escala, una escala regional para que nuestras empresas, nuestra producción, principalmente aquella que está fuera de la agricultura, que tenga chance de competir en el mundo. La escala y el volumen del mercado interno es importante. Por eso pienso que es la respuesta es sí, necesitamos de tener eso acá. Bien. Enrique, ¿Brasil es un socio leal para nosotros? Yo creo que una de las cuestiones más importantes para comprender Brasil es entender
la complejidad de Brasil. Para mí, la persona que mejor definió este tema es Fernando Enrique Cardoso, cuando en los años 99, esa época, dijo, Brasil tiene una política internacional, el Mercosur es una subpolítica regional, porque la política con Latinoamérica en su conjunto también es otra política. Y nosotros nos movemos con eso, tanto es así que Brasil está haciendo un banco en el BRICS, digamos, ¿no? O sea que también tiene otras responsabilidades internacionales que no son las que tiene Argentina. Entonces, muchas veces las cuestiones desleal o no desleal, ese tipo de cuestiones, está basado en una incomprensión de la política brasilera, de sus desafíos, y cómo Argentina, teniendo en cuenta esas realidades, debe actuar y debe exigir y aportar. Ahora, Brasil puede decir, Argentina es un socio malísimo, estoy en el Mercosur, firmé la libre circulación y me puso de high. Y me perjudicó a mí, y yo de bueno que soy, no le hago una denuncia en el sistema de solución de controversias. Entonces, digo, me parece que plantear el tema del leal o desleal, el tema de Brasil no aporta demasiado. Creo que es mejor tener un pragmatismo constructivo, una visión de la política pragmática, una comprensión de los límites de lo que uno puede aspirar dentro de una realidad de un país que es el país que puede definir, por así decirlo, la integración física de Sudamérica. Tiene límites con todo excepto con Chile, digamos, ¿no? Para ponerlo como pivote, que es reconocido internacionalmente como un interlocutor válido en los BRICS. O sea que tiene otras responsabilidades. Ahora, una pregunta dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo teniendo estas cuestiones y qué debo aportar? Y la primera cuestión es, primero uno, ser un socio también, uno un socio confiable, ¿no es cierto? Empezar por casa. Pero creo que hay un problema que es, en este debate, la incomprensión de que Brasil está jugando otros tableros con otras responsabilidades que no son solamente el Mercosur, llamémoslo así. Entonces hay que entender eso. Por ejemplo, el acuerdo, para mí me pareció genial. Brasil dice, bueno, Argentina o no sé cuánto, con Estados Unidos nadie quiere y demás, pero para mí es un mercado en crecimiento y va a ser crecimiento en el futuro. Entonces hago un acuerdo de barreras técnicas. Entonces por ahí los aranceles no necesitan, los aranceles son bajos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y entonces hace un acuerdo de barreras técnicas que para mí lo que el Mercosur tendría que haber hecho con Europa, con todos lados, digamos, ¿no? O sea, para nosotros o sea, los que negocian son los gobiernos. Y en el tema agronegocios, un SENASA con gente súper preparada, con presupuesto, con políticas claras y trabajando de años, abre mucho más mercados que el gran acuerdo que en algún momento se va a hacer. Entonces yo para mí soy, digamos, el tema fitosanitario, las barreras de inocuidad alimentaria, toda esa normativa, incluso los estándares privados, que son otra cuestión, me parece para mí que no son marginales, son el centro del futuro. Muy bien, muchas gracias, Enrique. A ver si tenemos alguna otra pregunta del público. No. A mí me gustaría retomar un poco algunas ideas, Marco, que planteabas sobre los desafíos que tenemos a nivel del Mercosur, en esta región, la capacidad que tenemos. Bueno, ahí surge una pregunta. ¿Por qué los políticos se empeñan en hablar de distribución de riqueza y nunca de generación de la misma? Creo que, Marco, vas a tomar la palabra porque has introducido este tema y después podemos cada uno emitir nuestra opinión. Yo pienso que, primero que es la estrategia básica del populismo, ¿no? La distribución de la riqueza es lo que genera los votos en primer lugar, ¿no? Es más fácil de ser hecho. Generación de riqueza es mucho más difícil, ¿no? Tiene que tener cambios estructurales, tiene que cortar costos del Estado, una eficiencia administrativa, una corrupción de dimensión mucho menor. Entonces, para el gestor, para la persona que está frente de una región, de un país, de un político, o sea, plantear el primero es mucho más fácil, da mucho más resultado inmediato, pero es como en Brasil. Mira la destrucción que está hoy el país. Un día la cuenta aparece.
¿sí? Entonces, nuestro problema principal fue hacer la distribución de renta sin cuidar de la generación de la renta. El país no es más competitivo en nada y sigue con programas sociales, asistencialistas, que removieron la gente del mercado de trabajo, aumentaron los costos del trabajo y destruyeron la capacidad competitiva de las empresas brasileñas. La inflación está de vuelta, el cambio prácticamente 1:4, estaba 1:2.2, y las exportaciones no se desarrollan, mesmo con la situación de cambio actual. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más estructural do que de la coyuntura. Entonces, espero yo que Brasil ahora va para un nuevo camino, con un camino donde vamos a valorizar el trabajo, el emprendedorismo, la iniciativa individual, lo colectivo, pero con este foco de la generación de la renta. ¿Sí? Muy bien. Enrique, ¿por qué los políticos trabajan en generación de riqueza? Bueno, no diría que todos tienen la misma cosa, digo, la resultante es esa, pero digo, no todos los políticos, no hablaría como los políticos, diría, bueno, los hechos han pasado así porque hubo un incremento de precios muy alto, como hemos visto. No, el tema es el siguiente, la CERA, por ejemplo, cree en el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, operativamente, uno puede decir, es la reproducción del capital reproducible, los equipos, ¿no? El físico, la naturaleza, que hay que cuidarla, sustentable, y el humano. Y hay que decir la verdad, tenemos 30% de la gente que está con bajo nivel de ingreso en la Argentina. Y una sociedad que no se ocupa de los que lo tienen bajo nivel de ingreso, digamos, es una sociedad que no tiene futuro. Entonces, por eso, la exportación como palanca, que incrementa la productividad en la economía, ¿cierto? Que permite hacer recursos, que permite generar trabajos de infraestructura que mejoran la productividad, pero dan trabajo a ese 30% con baja educación, con poca calificación, trabajo estable. Por eso la infraestructura es muy importante por el tipo de empleos que crea a gente que está con un nivel, digamos, educativo de baja calificación. Es la verdad. Entonces, la visión del desarrollo sostenible no plantea distribución contra creación de riqueza, sino que inteligentemente insiste la productividad por trabajador más el cambio tecnológico es lo que permite una política sostenible y, por lo tanto, da solución al 30% de bajos ingresos que están en la Argentina, en este caso. Entonces yo digo, bueno, por eso decía, el problema principal es que tal vez desde el punto de vista cultural, hoy en día, el set de ideas que están predominando está basado en una situación excepcional de los commodities que permitía muchas cosas, pero que pasó eso y nos encontramos que entre 2003 y 2013, 11% que son las exportaciones, que la productividad está planchada y que en los últimos 4 años el crecimiento del PIB es menor al crecimiento de la población, con lo cual hay desinclusión. Entonces me da la sensación de que si ponemos el concepto de desarrollo sostenible, si hacemos estructuras de diálogo de mejor calidad entre el sector público y privado, si se pone, por así decirlo, un índice nacional de competitividad para saber en valores absolutos cómo voy avanzando, sabiendo que una política de mejora la productividad es central para poder crecer, porque si yo, por la relación que tengo, la estructura productiva, que para crecer necesito un volumen de importaciones agravado ahora con el tema de energético, ya si no tengo exportaciones, tengo una traba. Si traigo dólares, si hago ciertas políticas, no traigo dólares de inversión. Entonces, que traen tecnología y traen productividad. Entonces, yo digo, bueno, acá si ponemos todos de acuerdo en desarrollo sostenible, si tenemos un instrumento que lo pueda medir para ayudar a tomar las decisiones y ver el impacto de las políticas, digamos, soy confiable de que así como APRESID es un sector líder en la Argentina, va a entusiasmar a otros sectores y esto va a tener un gran futuro. Muy bien, ¿cómo podemos modificar, adaptar o evolucionar en el corto plazo la estructura productiva de Argentina y Brasil para aumentar su potencial? Marcos.
Muy rápido. Hay el trabajo del gobierno, el trabajo del sector privado, que está muy ligado, muy junto un del otro. El trabajo del gobierno es lo que hablamos acá. El gobierno tiene que entender la estructura productiva de las empresas y hacer la siguiente duda: ¿cómo puede el gobierno reducir los costos de producción de las empresas? Y ahí trabajar para reducción de los costos de producción de las empresas. En la óptica privada son 3 las estrategias y que tenemos también mucho trabajo. ¿Sí? Estamos hablando que la potencialidad de nuestros países en cambios estructurales en lo Estado, en lo gobierno, pero también en el sector privado. En el sector privado son 3 las estrategias que tenemos que fijar. La primera es la diferenciación. Tenemos mucha oportunidad de trabajar los conceptos todos de marketing, de asociación de origen, y acá como un ejemplo, el trabajo de muchas empresas que hoy consiguen exportar su producto con las marcas, con adición de valor muy fuerte. La segunda es los costos de las empresas, no solamente en lo Estado, pero mucha ineficiencia en la administración en Brasil, en la industria, en la agricultura. Mucha ineficiencia que podemos cortar con mecanismos y con tecnología, con más trabajo, con más educación de las personas y de los productores también. Y lo tercero, sobre la óptica privada, son las acciones colectivas. Yo pienso que nuestra sociedad tiene mucho a crecer con los modelos cooperativistas, con los modelos asociativistas, como es acá, por ejemplo, el Café de Colombia. ¿Cómo es posible los productores de café de Colombia, que son mucho menores que Brasil, tener tiendas de café en el mundo? Esto solo es posible con acciones colectivas. Ejemplos en Brasil también, que es Copersucar, que es la mayor trading mundial de azúcar y etanol, es también un ejemplo de acciones colectivas. Entonces, esto, la reforma, el cambio del Estado, cortando para hacer las empresas más competitivas, y sobre la óptica privada, trabajar los costos, la diferenciación y las acciones colectivas entre las organizaciones privadas de nuestros países. Muy claro. ¿Cuál es tu visión sobre este tema, Enrique? Bueno, yo podría totalmente de acuerdo, ¿no? Para no voy a ser redundante, voy a agregar otras, voy a dar un ejemplo diferente. El tema institucional es clave, porque el tema institucional crea confianza. Entonces, por ejemplo, cuando dice, bueno, estamos haciendo una política de reindustrialización de la Argentina, entonces, ¿pero cómo? ¿Hay algún ejemplo de industrialización tardía, digamos, exitosa, donde pongan derechos de exportación a la industria? Donde se admita una inflación de más de 2 dígitos, donde se llene permisos de exportación. Digo, uno dice, yo no vi ningún ejemplo mundial de industrialización tardía exitosa, ¿cierto? Entonces, creo que el tema institucional y la calidad institucional es central. Ahora, esto requiere un esfuerzo privado, no solo de los políticos. El sector privado tiene que ser demandante en esta materia e invertir y trabajar mucho. La inversión de APRESID acá es un ejemplo de eso, ¿cierto? Porque acá, al final de la historia, con la inflación que tenemos, con un déficit del producto que va a ser alrededor de 7%, financiado con pesos, que equivalen al 4% del PIB. Va a haber una masa de peso dando vuelta a fin de año bastante importante. Entonces, esto va a requerir, de alguna manera, un trabajo para arreglar un poco esta situación, de diálogo social, pero un diálogo social informado, donde todos los sectores hagan los deberes, presenten los datos y encuentren equilibrios con el sector político para ordenar un poco el rumbo. Y creo que de allí vamos a poder tener una visión positiva, pero requiere porque si la demanda social no lo hace, los políticos no lo toman. Hoy estamos en un periodo aladino. Cada político te dice, frotame y lo que vos pensás se hará realidad. Más o menos, digo, hago un cliché, digamos, ¿no? No todos, pero digo en general, ¿no? Los avisos, por lo menos los avisos que uno ve en la televisión. Algunos dan cosas más certeras, digamos.
pero con ese clima, digamos, es un clima poco práctico, es un clima de ensueño. Y en los sueños puede haber cosas contradictorias, pero la realidad es mucho más rigurosa. Y yo creo que debemos apuntar a lo riguroso. Muy bien. Yo creo que para ir culminando este panel, queda claro el potencial que tenemos, queda claro que el futuro evidentemente es promisorio, y queda claro un tercer aspecto, que no depende de los demás qué va a pasar con nosotros, sino depende de nosotros las posibilidades reales que tengamos de mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo trabajando en algo que Marco denominaba muy correctamente la generación de riqueza, y donde la agroindustria es el principal pilar social, económico y cultural para desarrollarlo. Pero para eso hace falta certidumbre, reglas claras, previsibles, que creo que es un proceso paralelo. Mientras podamos generar esas reglas claras y previsibles, debemos correr esta carrera internacional de competitividad para ingresar a estos acuerdos internacionales y no quedarnos afuera. Es decir, que claramente los próximos años serán enormes desafíos, no solo para los gobiernos de turno, sino para todo nuestro sector y para la sociedad en general. Muchas gracias. Quiero pedirles un aplauso para ellos.